Muchos de los primeros discípulos fueron pescadores. Pescaron aquí en el mar de Galilea. Los primeros discípulos, como Pedro y Andrés, Santiago y Juan, trabajaron con sus padres en las orillas de Cafarnaúm y Tiberíades. Pedro y Andrés trabajaban con su padre, cuyo nombre era Jonás, y Santiago y Juan con el suyo, llamado Zebedeo. Juan había estado con su hermano Santiago en la parte sur del mar de Galilea. Habían ido para escuchar, junto a Pedro y otros, la predicación de Juan el Bautista. Juan había salido a las regiones inferiores del río Jordán, donde éste se encuentra con el mar Muerto, y había estado predicando allí un bautismo de conversión para recibir el perdón de los pecados. Esa fue la primera vez que Juan vio a Jesús. Jesús había descendido unos 35 kilómetros desde la norteña Nazaret hasta el lugar donde predicaba Juan. Deseaba ser bautizado. Es interesante notar que Andrés y Simón, Santiago y Juan fueron también bautizados por Juan el Bautista. Fue precisamente entonces cuando Juan el Bautista dijo a Santiago y a Juan: «Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Entonces vieron a Jesús e inmediatamente dejaron de seguir a Juan para seguir a Jesús. Aquel día se convirtieron en seguidores del Señor Jesús. Más tarde, volvieron al mar de Galilea y siguieron pescando. Y cuando estaban pescando con sus redes, vieron un día una figura familiar en la playa, y Jesús los llamó para seguirlo. Episodio octavo. Juan Vidente. Juan desconocía que el seguir a Jesús iba a proporcionarle 70 años de contratiempos y felicidad. Él, al igual que su hermano Santiago, eran conocidos como los hijos del trueno. Tenían una estrecha amistad con Andrés y Simón. Eran buenos amigos y los cuatro acostumbraban a estar y a moverse juntos. A partir de este momento, la vida de los hijos del trueno iba a cambiar radicalmente. Durante los 3 años que siguieron a Jesús como discípulos, Juan se convirtió en uno de los miembros del grupo más íntimo, junto a Santiago y a Pedro. Los 3 estuvieron con él en casa de Jairo y en Cesarea de Filipo. Estuvieron con él durante la Pascua, cuando Jesús más necesitaba a sus amigos, y también en el huerto de Getsemaní. Juan fue el más cercano a Jesús cuando éste le dijo desde la cruz:
Hijo, he aquí a tu madre. Juan fue el primero en llegar a la tumba la mañana de la resurrección. Fue el primero en reconocer que Jesús había resucitado de entre los muertos y fue el primero en las playas de Galilea en reconocer al Cristo resucitado. 3 años con Jesús habían transformado su vida. El Hijo del Trueno se había convertido en el apóstol del amor. Jesús se apareció después de su resurrección a diversos discípulos. Se mostró vivo. Pasaron el tiempo juntos en torno a las playas del lago de Galilea. Mientras se encontraban allí, Jesús dijo a los 11, «Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Después, Jesús volvió a traerlos a Jerusalén, y allí escucharon sus instrucciones de no abandonar la ciudad hasta que hubieran recibido el don del Espíritu Santo que iba a enviar sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, os llenaréis de poder y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. 10 días más tarde, el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y salieron a predicar en la zona del templo. El día de Pentecostés, cuando Pedro, Juan y Santiago y los demás comenzaron a predicar, había millares de personas en el área del templo. Se habían reunido para la gran celebración de Pentecostés, que era 50 días después del inicio de la Pascua, es decir, cuando las primeras gavillas de cebada eran ofrecidas como primicias. Y cuando las multitudes se reunieron, Pedro y los otros comenzaron a predicar y a mencionar el hecho de que Jesús era el Mesías, el cumplimiento de los grandes profetas del Antiguo Testamento. La gente respondió por millares. Creyeron. Hubo un gran sentimiento de regocijo porque la gente había venido de muchos países. Había gente de Roma, de Capadocia, de Libia, de Frigia y de Egipto, y todos oyeron a los discípulos hablando en su propia lengua. Y como resultado, algunos dijeron, «Están borrachos», y otros, «¿Cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra lengua materna?» Y entonces Pedro, en pie, dijo, «Estos no están borrachos, están proclamando sencillamente la verdad de Dios. El Espíritu está sobre ellos, y ahora pueden proclamar que Jesucristo es el Señor». Aquel día creyeron 3000 y fueron bautizados. Hubo 3 símbolos que acompañaron la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. El primero y más obvio fue el sonido de un viento fuerte e impetuoso. Eso fue el símbolo de un poder invisible. Jesús había dicho a Nicodemo que el viento era el símbolo del Espíritu Santo descendiendo sobre una persona. Era invisible, poderoso, impredecible, imposible de describir y necesario. De la misma manera, el Espíritu Santo desciende sobre un creyente como la fuente del poder interno de Dios. Las llamas danzantes que aparecieron como lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos fueron un símbolo de la purificación de Dios. El fuego era utilizado para limpiar, para purificar de todo lo que no merece la pena. Hablar en otras lenguas para que los oyentes pudieran entender no era el fenómeno conocido más tarde como el don de lenguas, sino más bien la capacidad de transmitir el mensaje del Evangelio a gente de otras tierras, de manera que podían entenderlo desde su propio contexto cultural. Aquello sorprendió a los presentes que procedían de más de una docena de países, pero fue el símbolo de la proclamación futura del Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Desde ese día hasta hoy, el Espíritu Santo ha sido el inspirador y promotor de la proclamación del Evangelio por parte de la Iglesia. Tras el día de Pentecostés, la joven Iglesia se desarrolló y expandió rápidamente. Juan se convirtió pronto en uno de los pilares de la Iglesia de Jerusalén, mientras Pedro y Pablo llevaban el Evangelio por el Imperio Romano. Éfeso era la capital romana de Asia Menor, y Pablo fundó aquí la Iglesia, pero fue Juan el que viajó desde Jerusalén
para ser el pastor de lo que se convertiría en una de las iglesias más florecientes. Juan desarrolló aquí su ministerio durante más de 20 años, hasta que alcanzó una edad muy avanzada. Todos los historiadores de la iglesia primitiva, como Ireneo, Eusebio y Dionisio, se refieren al ministerio de Juan aquí en Éfeso. Esta es la restaurada biblioteca de Celso, que en la época de Juan contenía millares de rollos y papiros protegidos por un muro doble único. La entrada principal de la ciudad estaba al lado del camino de Arcadia, que llevaba desde el puerto hasta el magnífico anfiteatro, capaz de acoger a 25.000 personas. La ciudad era también sede del templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este fue el anfiteatro al que tanto Pablo como Timoteo fueron arrastrados por una turba encolerizada. Su predicación había hecho que disminuyeran las ventas de las estatuas de plata de la diosa Artemisa y que se redujeran los beneficios de los plateros. Éfeso fue también un importante complejo bancario y comercial y disfrutaba de gran influencia en toda la región de Anatolia. Aquí, en Éfeso, fue donde, según una tradición, Juan escribió el evangelio que denominamos Evangelio de Juan. Su propósito era muy claro. Deseaba transmitir las enseñanzas que Jesús le dio en las playas del lago de Galilea y lograr que la gente se convirtiera. Esto queda resumido en los últimos versículos del Evangelio, donde dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este evangelio fue construido muy cuidadosamente. En primer lugar, están los 7 milagros que señalan a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Luego están las 7 afirmaciones que Jesús hizo acerca de sí mismo. Afirmaciones de que era la luz del mundo, el pan de vida, la puerta, el buen pastor, la vid, etc. Todas ellas apuntaban al hecho de que Jesucristo es la luz de la vida, la luz de este mundo. También se atribuyen a Juan 3 cartas escritas desde Éfeso. Son conocidas como las 3 epístolas de Juan y se encuentran al final del Nuevo Testamento. Fueron escritas para proteger a los creyentes nuevos. Había algunos falsos maestros y falsos profetas en aquella zona, de manera que las epístolas tienen un sentido real de protección que se manifiesta al llamarlos hijitos míos. Habla a la gente con el tono de un anciano que protege a los creyentes nuevos, y también se ve una nota de preocupación por ellos. De hecho, el problema era urgente, y el autor escribe con un incansable sentimiento de urgencia. Es interesante recordar que el autor se autodenomina Juan el Anciano. Esto ha llevado a algunos teólogos contemporáneos a creer que Juan el Anciano era una persona distinta de Juan el Apóstol. Lo cierto es que era conocido como Juan el Anciano. Ahora bien, lo que me convence de que el Evangelio, las epístolas y el Apocalipsis fueron escritos por la misma persona es el hecho de que el obispo Policarpo, que estuvo en Éfeso y en la zona de Esmirna y las otras iglesias, señala que fue Juan el autor, aunque hay razones fuertes en contra. Las 2 cartas últimas son muy breves. Fueron escritas para encajar en un tamaño concreto de papiro. La primera fue escrita a una iglesia, en relación con ciertos problemas que estaba teniendo. La segunda a un individuo, un predicador que estaba teniendo problemas con un hombre llamado Diótrefes, que intentaba controlar todo y dominar la iglesia local. Sucedió algo más con Juan en Éfeso. Una antigua tradición dice que llevó a la madre de Jesús, María, a vivir con él a Éfeso y que aquí cuidó de ella durante sus últimos años. Desde el siglo II se veneró aquí una casa como si fuera aquella en la que María había vivido. La última petición de Jesús fue cumplida por el apóstol Juan aquí en Éfeso. Durante su estancia en Éfeso, Juan fue enviado al exilio en la isla de Patmos. Probablemente sucedió en el año 95, durante el reinado del emperador romano Domiciano, que sabía muy poco del cristianismo
y que lo miraba como una superstición que debía ser erradicada. El historiador Tácito señala que durante la persecución de Domiciano hubo horrores, desastres, crueldad salvaje, mucho mal, corrupción y asesinatos en muchísimos lugares. El mar estaba lleno de exiliados y las islas de nobles desterrados. Es posible que Juan fuera exiliado a Patmos como parte de la persecución, o puede que fuera enviado allí para salvar su vida cuando uno de los procónsules, favorable al cristianismo, ordenó a sus dirigentes abandonar Éfeso por su propia seguridad. Los romanos denominaban a este tipo de exilio relegación. Al actuar así, el procónsul se ocupaba de los cristianos locales y también obedecía al emperador. Entre las hermosas islas griegas acariciadas por el viento y la costa turca está la isla de Patmos, donde Juan había sido confinado. Exiliado durante varios años, se vio separado de los cristianos que vivían en Turquía. Aquí tuvo Juan una visión de esperanza y aliento. Jesucristo era el Señor de la historia. A pesar de la persecución de los romanos, a pesar de todo lo que les había sucedido a él y a otros cristianos, vio que Jesucristo era el Señor de todo. Deseaba escribirles un mensaje de ánimo para ayudar a los cristianos a sufrir bajo la persecución y darles un mensaje de fidelidad y esperanza. El último libro de nuestro Nuevo Testamento es el Apocalipsis de San Juan. Este libro contiene un mensaje de esperanza. En él está escrito: yo, Juan, vuestro hermano y vuestro compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y por haber dado testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una voz potente, como de trompeta, que decía: lo que ves, escríbelo en un libro y mándaselo a las 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquellas 7 iglesias estaban en Turquía. Se encontraban en 7 ciudades esparcidas en un radio de unos 250 kilómetros alrededor de la ciudad de Éfeso, en el valle del Lico. El libro que Juan escribió contiene visiones, está lleno de símbolos y de imágenes. Mira hacia el presente con perspectivas de futuro. Y el mensaje es que Dios está detrás de todo lo que está sucediendo y va a suceder. Durante la vida de Juan, 5 emperadores romanos persiguieron a los cristianos. Antes del exilio de Juan a la isla de Patmos, fue sumergido en aceite hirviendo, según cuenta el historiador Tertuliano. No sabemos si Juan estaba en Roma como hombre libre o como preso, pero sus detalladas descripciones de Roma, borracha con la sangre de los mártires, que aparecen en el Apocalipsis, nos muestra que fue un testigo ocular de las persecuciones.
La persecución de los cristianos por emperadores romanos como Vespasiano y Domiciano fue de un tremendo impacto para los creyentes. Por esa época, las cartas del apóstol Pedro probablemente eran conocidas por Juan y por los cristianos de Roma. Cuando leyeron la primera carta de Pedro, se dieron cuenta de que su sufrimiento era necesario como parte del plan de Dios para ellos. El mismo Pedro, que iba a regresar para morir en Roma, les escribió: «Queridos hermanos, no os sorprendáis de la prueba dolorosa que estáis sufriendo como si os aconteciera algo inusual. Más bien alegraos de que compartís el sufrimiento de Cristo para que podáis estar llenos de gozo cuando su gloria sea revelada. Dichosos vosotros si sois insultados porque seguís a Cristo. Eso significa que el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, alienta en vosotros». No se trataba de que Dios fuera la causa de la persecución. Pedro dejó bien claro que el diablo rondaba como un león rugiente, buscando a quien devorar. Quizá ese león era Nerón o alguno de los otros emperadores. Los cristianos veían a Roma como Babilonia y al sufrimiento por su fe como consecuencia de su fidelidad a la voluntad de Dios. Cuando se contemplan los delicados bustos de mármol y las estatuas de los emperadores romanos del siglo I, aquí en el Museo Vaticano, es fácil olvidar que fueron responsables de la sangre de millares de cristianos. La terrible persecución que sufrió la Iglesia primitiva la ayudó a fortalecerse. Fue la persecución la que hizo que la Iglesia se aferrara a su Señor y Maestro. ¿Cuáles fueron los resultados de esta persecución a manos de Roma? Como señaló Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Allí donde su sangre fue derramada, la Iglesia creció en fuerza y poder. Los primeros cristianos se dieron cuenta de que Dios podía utilizar incluso la debilidad de los más frágiles. Se dieron cuenta de que no importaba lo que sucediera, porque Dios siempre cuidaba de ellos y su sufrimiento podía ser utilizado para su gloria. Estaban pagando el precio de ser ciudadanos del cielo. Hoy en día continúa la persecución de los creyentes. Muchos cristianos mueren asesinados cada año bajo dictaduras de izquierdas o de derechas. Cuando estamos a punto de iniciar el siglo XXI, continúa habiendo cristianos que mueren por profesar su fe en Cristo. Después de concluido su exilio en la isla de Patmos, Juan regresó a Éfeso, donde murió. Una basílica fue edificada en el siglo IV, en el lugar tradicional de su tumba. Se dice que cuando Juan era anciano, tenía que ser ayudado por otros para venir a la iglesia, y que saludaba a los cristianos constantemente con las palabras: «Hijitos, amaos los unos a los otros». Preguntado acerca de por qué decía esto, contestó: «Es el mandamiento del Señor, y si solo se hace esto, es suficiente».